¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Círculo Rojo del periodismo veracruzano. Estamos felices de que estén con nosotros en una emisión aquí en los estudios de Periódico Veraz. Y como ven, estoy muy bien acompañada por el experto en redes, el sociólogo y mi amigo Tomás González Corro. Claudia Guerrero Martínez, como cada jueves, un placer enorme compartir este espacio contigo en Círculo Rojo del Periodismo Veracruzano con tanta información, noticias que analizar. Vaya que México se está moviendo. A quienes nos acompañan cada jueves, recuerden la invitación a que comenten, compartan y sobre todo se suscriban a cualquiera de nuestras redes sociales desde las cuales nos estén mirando. Sí, es mi querido Tomás, y bueno, vamos a iniciar. Tenemos que arrancar con la marcha del 15 de noviembre, que la verdad tiene tiene muchas cosas particulares que podemos comentar y además ya se esperaba que el gobierno de Claudia Sheinbaum iba a reprimir esta marcha para minimizar y tratar de demeritar todos los participantes en esta marcha, que fueron miles y miles que fueron bloqueados adrede en muchos de las arterias que conllevan al Zócalo de la Ciudad de México. Y bueno, pues según un medio de comunicación alemán, que luego vámonos mejor a la prensa internacional, desgraciadamente, porque hay mucha manipulación de información y hay mucha información también falsa. Según este medio de comunicación, DW, que es uno de los medios alemanes que también saca esta información en español, dice que la Marcha de México deja 100 policías heridos y 20 civiles también heridos, y muchos más que están detenidos y que fueron ya ingresados al penal, a varios penales en la Ciudad de México. Dice que estos comentarios, 40 de estos lesionados fueron trasladados a los hospitales y la mayoría tenían contusiones, cortadas y lesiones menores. Quiero comentarte, mi querido Tomás, y también para los seguidores, que esta marcha, eh, desde un principio veíamos que había una provocación por parte de Claudia Sheinbaum, quien demeritaba el hartazgo y también la gente que ya está molesta por esta forma de cómo está gobernando la presidenta Claudia Sheinbaum. Y yo quiero comentarte, mi querido Tomás, y para nuestros seguidores, que ella ha sido fiel a las marchas y a este tipo de reclamos en los que ella tenía que permitir que llegaran estos grupos para que se manifestaran y se fueran a su casa. Lo que hizo es amurallar, gastar millones de pesos para amurallar el Palacio de Gobierno. Ella tenía miedo de que hubiese un golpe de Estado, y lo que provocó es de que la gente estaba enardecida, estaba más indignada de lo normal, y finalmente vemos que no es justo la forma en cómo se está manejando esta información sobre la marcha. Tu primera impresión, mi querido Tomás. Oye, la primera impresión, así de bote pronto y a la distancia de lo que ha venido siendo este tema de la marcha es, uno, se conjuntaron una serie de factores que posibilitaron el éxito, y hay que decirlo así, éxito de esta megamarcha en la Ciudad de México y en distintas ciudades del país, incluyendo Jalapa. Se la pasó cerca de 15 días la presidenta diciendo o tratando de desanimar que fueran, que si era la derecha internacional, que era un complot, que si aquello, que si el otro, Sí. que no valía la pena que fueran, que la convocaba TV Azteca, que la convocaba fulanito, perenganito. Nada de eso sirvió. Al contrario, ayudó a enardecer más a la gente, a que se encabronara más, que una presidenta estuviera tratando de impedir que la gente se expresara. Eso por un lado. Por el otro, a ver, Claudia, ya hay análisis que empieza a circular respecto a los preparativos del gobierno para recibir esta marcha. Hay quienes dicen que desde la estrategia de la seguridad pública pusieron las suficientes barras o obstáculos para imposibilitar la llegada
de los cientos de miles de personas que marcharon, que no pudieron llegar al Zócalo, y esto con la firme intención de evitar un Zócalo visiblemente lleno, atascado de manifestantes. Prácticamente cerraron el centro, mi querísima Claudia, por un lado, por el otro, estuvieron sembrando caos antes de la llegada del Zócalo de la Ciudad de México, generando explosiones con cuetones, generando humareda y de toda esta forma para tratar de desincentivar que la gente llegara al Zócalo de la Ciudad de México. Entonces, cuando llega mi queridísima Claudia, esta situación se convierte literalmente en una ratonera, hay que decirlo abiertamente. El gobierno de Morena, de Claudia Sheinbaum y Clara Brugada, le pusieron una trampa a los ciudadanos para golpearlos, le pusieron una trampa a las y los ciudadanos para reprimirlos. Ese fue el gran elemento que está rondando en el mundo respecto a lo que pasó en la Ciudad de México, mi queridísima Claudia. Y obviamente, como siempre, como en cada manifestación libre y ciudadana, sembraron a lo que se conoce como el bloque negro. Este grupo de personas disfrazadas de negro que asumen el tema que ellos le llaman la acción directa, que eventualmente está en todas las manifestaciones contrarias al gobierno o a los gobiernos, porque no solamente ha sido en esto, sino a los gobiernos. Y curiosamente, nunca está presente en los eventos de Morena. Habrá que pensar por qué el bloque negro siempre está presente en las manifestaciones libres ciudadanas y nunca en las manifestaciones de Morena. Creo que ese es un dato muy curioso de toda esta trama, de esta trampa que sembró Morena para reprimir, para humillar, para mandar la señal de que no había una protesta tan grande en la Ciudad de México. Pero como dice el dicho, mi queridísima Claudia, el tiro, el tiro le salió por la culata. Así es, el tiro le salió por la culata y ya los comentarios internacionales han sido terribles, terribles. Ponen y comparan a Claudia Sheinbaum con Díaz Ordaz. Tienen hasta la misma dentadura. Entonces, yo creo que estos memes y todo esto que ha sido terrible para la presidencia de México de Morena, conlleva a que antes ellos toda su campaña desde que Morena se fundó se ha basado en estas manifestaciones y en estos, eh, pues, la toma de la calle Reforma, ¿te acuerdas de la avenida Reforma, donde pusieron plantones? López Obrador siempre ha sacado provecho con estas manifestaciones y durante su gobierno fue muchas de estas eventitos, circos o campañitas que hacía López Obrador para quedarse baño de pueblo. Bueno, pues ahora le tocó una en donde afirman que no hubo muchos jóvenes, claro que sí hubo muchos jóvenes, hubo mucha gente que quiso marchar y que quiso llegar, y bueno, pues el gas lacrimógeno y toda esta forma de encapsular a Palacio de Gobierno, donde es una presidenta que ha perdido el control, ha perdido también el liderazgo, y lamento decirlo, pero muy incapaz para poder llevar las riendas del país. Entonces, yo creo, mi querido Tomás, ¿qué va a pasar? Pues va a quedar responsabilidades. Recordemos también que hay una marcha que se va a hacer el día de hoy. Hoy pretende el gobierno hacer un desfile deportivo que todos los años se hace y lo hacen también en las entidades federativas, en donde hacen estas tablas y los niños los llevan vestidos de deportistas. Y bueno, pues el grupo de Generación Z pretende hacer otra manifestación para que sus detenidos sean ya puestos en libertad, porque como lo dice la presidenta, la manifestación debe de ser pacífica y lo que hizo es mandar a los antimotines
para que fueran y agredieran a todo lo que se moviera, no nada más a jóvenes o a los que estaban ahí tratando de querer tirar esta valla que al final la tiraron, y eso es lo que tenían miedo, de que tiraran la valla y entraran a Palacio a hacer un golpe de Estado, una toma de Palacio. Lo que hicieron, tiraron la valla y les dijeron a los policías, únanse, son ustedes igual que nosotros, pueblo, ya no hagan caso de lo que les están ordenando de esta represión. Y esto, mi querido Tomás, ha dado la vuelta al mundo, estos videos, en donde se demuestra que la gente no iba nada más a hacer esta violencia, sino que hay muchos, si me permite, mi querido también productor, hay una fotografía en donde se muestra ya, donde tiran ya estas vallas y es una fotografía que ha dado también la vuelta al mundo, donde una persona está aventando piedras a los policías porque los policías están ya replegados, están sobrepasados y por eso la violencia y la rudeza con que llegaron los policías para intimidar a estos manifestantes, que eran hombres, mujeres, lo que se moviera para poder entonces esta es una. También, si me permite, mi querido Tomás, vamos a pasar un video en donde se muestra cómo la policía llegó y querer replegar a todos estos manifestantes, quienes lo único que estaban haciendo es manifestarse frente a Palacio de Gobierno. Vamos a este video, por favor. ¿Quién se le aventó la piedra? Los policías. Pero un chingo, ¿eh? Ahí está lo que pasó en esta marcha del 15 de noviembre que va a quedar en la historia de México. Mi querido Tomás. El gobierno de Morena es un gobierno represor. Número uno. Número dos, a ver, Claudia, que si hubo jóvenes, que si hubo más viejos, que si no era generación Z, a ver, eso es lo de menos, Claudia. Eso es lo de menos porque al final fue una manifestación multigeneracional, que eso, por supuesto, deja en claro el malestar que este gobierno de Morena está generando a nivel nacional en cualquier parte y rincón del país. Además, mi queridísima Claudia, yo lo he venido sosteniendo, hicieron confluencia tres grandes expresiones. Por un lado, el tema de la generación Z, los jóvenes, que fueron, digamos, los convocantes y los que fijaron la fecha, fueron los que convocaron. Después vino el evento, el suceso trágico, dramático de Carlos Manso, asesinado alcalde de Uruapan, allá en Michoacán, que generó, bueno, que ya venía él gestando su movimiento del sombrero rumbo a la gobernatura de Michoacán, después de haber ganado la alcaldía de manera independiente. Ya venía creciendo en el estado y iba a ser claramente el candidato ganador en la elección a gobierno del estado de Michoacán. Lo asesinan y de manera espontánea y orgánica se gesta el movimiento de sombrero a nivel nacional porque ya era un hombre que se le veían los tamaños, los espolones, como se dice coloquialmente, para ser eventualmente no solamente candidateable para el gobierno de Michoacán, sino también para presidente de la República. Entonces, al asesinarlo, se genera toda una manifestación de carácter nacional que le reventó en la jeta a Claudia Sheinbaum. Y en tercer lugar,
todo este proceso de intenciones de revocación de mandato que están diciendo hay que llevar a revocación de mandato a Claudia Sheinbaum. Entonces, estos tres elementos se han venido conjuntando y el resultado fue esta manifestación en la Ciudad de México y en muchas ciudades del país, reitero, Jalapa, un punto muy importante de estas manifestaciones. Entonces, por eso es que en Palacio tienen miedo, le tienen más miedo a las manifestaciones ciudadanos que a los narcotraficantes que son sus amigos, por supuesto, ¿no? Entonces, esto me parece importante ubicarlo porque están haciendo todo lo posible que a falta de resultados económicos, sociales, de seguridad, en salud, etcétera, etcétera, lo que están a partir de esta marcha y la manera en cómo le dieron el tratamiento de la violencia, es que están sembrando el terror. El terror. Claudia Sheinbaum sabe que los mexicanos libres no la quieren, que ya se ha ganado el repudio y peor aún, el desprecio de las y los mexicanos. Obviamente sus chairos que les dan un programa social, esos no cuentan, o sea, esos no cuentan. Lo que cuenta es la ciudadanía que de manera libre se ha ido a expresar. Entonces, ya le han manifestado el desprecio a la presidenta con a la científica, quien por cierto en la mañanera salió a decir que ella era muy fuerte, que no la iban a debilitar. Bueno, esas expresiones denotan claramente lo infinitamente débil que es Claudia Sheinbaum, quien está a tres fuegos, mi queridísima Claudia, López Obrador, Donald Trump y la ciudadanía. Hoy por hoy la ciudadanía pudiera cambiar el curso de la historia de este país porque queda claro, mi queridísima Claudia, que México se está moviendo. Yo no sé si alcance o hasta dónde alcance en términos electorales, pero de que México se está moviendo y ojo, está perdiendo a los jóvenes. Esos jóvenes que se movilizaron para defender a Morena por una bequita, hoy están diciendo, ah, caray, pues esto no va a ser suficiente para mi futuro. Y la demostración clara del fracaso de la política gubernamental de las becas a los jóvenes es que un joven fue el que hace, un joven menor de edad de 17 años mató a Carlos Manso en Michoacán. Esto claramente demuestra que México se está moviendo. Hay mucha agua que está corriendo bajo el puente y no sabemos hasta dónde vaya a llegar. Y parece ser que la gente ya le ha perdido el miedo al gobierno de Morena. Sí, me gustaría que saque mi productor estas fotografías donde una que fue muy emblemática, donde un hombre se está tapando la cara por el gas lacrimógeno, pero no suelta la bandera y se decía que era inteligencia artificial. Otra más donde aparece Carlos Manso, que fue uno de los que motivaron a que la gente saliera a las calles y una más en donde se ve Jalapa que se hizo esta manifestación, en donde, si me permite, mi querido productor, estas tres fotos ya las sacó. Entonces, vámonos a este video donde lo que ocurrió en Jalapa y bueno, pues también el reclamo y la petición de la renuncia de Norma Rocío Nale García, gobernadora de Veracruz. Vamos a este video, por favor. Ahí está este video que hace el reclamo. Y bueno, tu experiencia, mi querido Tomás, tú participaste en esta marcha y coméntanos qué pasó. No, pues a ver, aquí en Jalapa fue una manifestación brutal, mi querísima Claudia, consignas como fuera Nale, revocación de mandato, narcoestado, ¿sí? Fuera Claudia. Vamos, realmente la gente estaba encabronada, estaba molesta, estaba indignada.
fue una manifestación donde se concentró primero en la Plaza Lerdo y ya después se tomó la decisión de circular para darle la vuelta pasando por el viaducto, que son las imágenes que vimos en este video, en donde ahí suena siempre como una gran bocina por lo impactante del eco y de que se encierra el grito, y entonces todo tipo de video que surja al respecto ahí a esa zona, pues siempre se ve y se escucha impresionante. Se le dio la vuelta por la calle Zaragoza hasta incorporarse hacia el centro de la ciudad, entrando por la calle principal Enríquez. Y bueno, la verdad es que fue una manifestación muy importante, de gran presencia, mucha enjundia por parte de la gente. Estuvo mucho tiempo, a diferencia de otras, mi queridísima Clara, en donde se está un rato, se muestra la manifestación. No, no, hubo un muy buen rato. Yo hubo un momento que tuve que salir de la zona, regresé y todavía había gente. Y además, Claudia, a esta manifestación en contra a esta manifestación de la generación Z, del movimiento del sombrero y la solicitud de revocación de mandato, al final quedó cerrando la calle Enríquez, estudiantes y maestros de la OPAP, quienes están manifestando justamente por la falta de pagos. Entonces, hubo una especie de relevo ahí de tener tomada la calle, porque termina, digamos, ya el tema de la manifestación y quedan menos personas, pero al final una expresión más de gente, en este caso de la OPAP, que están reclamando tanto estudiantes como maestros el no pago de los maestros solidarios. Entonces, se le está complicando, en el caso de Veracruz, caso de Jalapa, a la gobernadora Rocío Nale, y por eso los gritos de revocación, por eso los gritos de fuera Nale, por eso los gritos de narcoestado. Y un tema que estuvo dando mucho de qué hablar y que estuvo girando en todas las redes sociales sobre este señalamiento en contra de este muchacho de Edson Andrade, quien responde a las acusaciones de Luisa María Alcalde, que es la dirigente nacional de Morena, y la verdad ha estado en tantos escándalos esta dirigente nacional con su relación extramarital con Zoé Robledo, que tuvieron una niña con él, se dejó a los 2 meses y ahora anda con un diputado federal que se ha dedicado a hacer también raja política y le han sacado también sus trapitos porque el señor está casado. Entonces, es un tema que cuando tú quieres señalar a alguien, debes de tener la cola muy corta, la lengua muy larga y la cola muy corta. Entonces, Luisa María Con Alcalde la se le cola fue muy encima. limpia, Claudia. Sí, además. Y es este muchacho Edson Andrade, que fue tuvo muchos seguidores y que fue uno de los convocantes a esta manifestación de la generación Z. Bueno, pues le sacaron un contrato en donde se afirma que hacía publicidad y que movilizaba las redes sociales del Partido Acción Nacional. Eso no es nuevo, hay muchos jóvenes que lo hacen, hay muchos youtubers, hay muchos, hasta Morena lo hace, tiene un ejército de alabadores y focas aplaudidoras que nada más se dedican a hablar las maravillas y hasta la belleza de la presidenta Claudia Sheinbaum. Entonces, ahora lo quieren victimizar y lo quieren satanizar, y el joven, este joven ha tenido que declarar. Hay una fotografía, si me permite mi querido productor que la saque, esta fotografía donde se muestra cómo los policías, cómo la gente estaba vestida de civil, y eran porros y gente de la policía que estaban tratando de meritar toda esta manifestación. Y este joven ahora dice que ante le crearon una falsa narrativa, va a tener que salir del país. El primer expulsado de este gobierno de Claudia Sheinbaum, que sigue siendo una mitómana, asegurando que las manifestaciones aquí pacíficas se van a respetar, cuando vimos que se amuralló y se gastaron millones de pesos para estas láminas, estas placas de acero para poder proteger Palacio de Gobierno, con el miedo de que hubiese
ahora sí, un derrocamiento de mandato por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum. Tu comentario sobre este tema de Edson Andrade, mi querido Tomás. A ver, es increíble la manera en cómo Morena está criminalizando a los jóvenes. Sí. A ver, hace rato mencionabas el paralelismo que se ha venido analizando respecto a Díaz Ordaz, que hasta en los dientes, dices, se parece. A ver, este 19, 15N de Morena, el sábado pasado, es el 2 de octubre Sí. del 68 de Díaz Ordaz. Fíjate nada más lo interesante. Díaz Ordaz justificó la violencia, la represión, asesinato y encarcelamiento de los jóvenes, diciendo y argumentando que era producto de una conspiración internacional comunista y que él tenía que defender al país. Y por eso lo sostiene en senda entrevista que si de algo estaba orgulloso era del 68 y así se la lleva. Claudia Sheinbaum, ¿cuál es el argumento, la línea argumentativa por la cual reprimió? Es que era una conspiración global de la derecha, ¿no? Entonces, Díaz Ordaz dijo que era una conspiración internacional de la izquierda, de los comunistas, y Claudia Sheinbaum dice que es una conspiración global de la ultraderecha internacional. Es la misma línea argumentativa. Los extremos se juntan. Tan autoritario es Díaz Ordaz como autoritaria es Claudia Sheinbaum. Sí. Pero además, mi queridísima Claudia, ¿por qué la preocupación de Díaz Ordaz de, entre comillas, limpiar a la Ciudad de México, entonces Distrito Federal, de estas manifestaciones, de estas movilizaciones de jóvenes? Porque venían en puerta ya los Juegos Olímpicos del 68, que tanto orgullo nos han traído para las y los mexicanos. Pero su preocupación era justamente la visión internacional en cómo se veía México con manifestaciones de jóvenes por todos lados. ¿Y qué tenemos ahora? Pues Lo Claudia mismo. Sheinbaum también está intentando limpiar al país de las manifestaciones de jóvenes y de cualquier ciudadano, porque viene el Mundial de Fútbol del próximo año, en donde tendrá como sede Canadá, Estados Unidos y México en algunas sedes. Es exactamente lo mismo. Son como un par de gotas de agua. Díaz Ordaz y Claudia Sheinbaum, autoritarios los dos, represores los dos, ¿sí? Y que no soportan la crítica, la disidencia, y los dos se han mostrado profundamente intolerantes. La diferencia con Díaz Ordaz y con Claudia Sheinbaum es que en su tiempo y espacio Díaz Ordaz no había las redes sociales y no había la manera en que el mundo entero se enterara prácticamente de todo lo que había pasado, sino con el paso de los años. Hoy lo vimos y lo vio el mundo entero en tiempo real, mi queridísima Sí. Claudia, en donde incluso Donald Trump ya está muy preocupado, esto lo entrecomillo, pero está muy preocupado por la situación por la que estamos pasando en nuestro país. Y ojo, ese es un elemento más que una vez de que resuelva, como vaya o piensa resolver Venezuela, tienen puesta la mira en México, porque la frase narcoestado en esa barrera de metal, en esa pared metálica que pusieron, que los jóvenes escribieron narcoestado y el gobierno desesperado por borrarlo y los jóvenes lo volvían a poner y el gobierno lo volvía a quitar hasta que terminaron dejándolo, mi queridísima Claudia. Es una fotografía, es una imagen que ha circulado por todo el mundo y obviamente por la Casa Blanca. Entonces, mi queridísima Claudia, Claudia Sheinbaum quedó profundamente lastimada en su imagen y no solamente eso, Claudia, sino ya está documentado que esa empresa global de medición de la presencia de los líderes internacionales, de la que tanto presumía López Obrador, no me acuerdo el nombre, pero siempre presumió López Obrador que era el segundo lugar. Hoy Claudia Sheinbaum ha caído a lugares verdaderamente bajos con relación a lo que presumía López Obrador y tiene más o menos un margen de aprobación de
por abajo de los 50%, allá por los 40%, y obviamente esto le ha pegado y le seguirá pegando a la presencia e imagen pública nacional e internacional de Claudia Sheinbaum. Y ¿sabes qué, Claudia? A mí me duele mucho, yo lo lamento mucho, porque siempre he apoyado la participación de las mujeres en los espacios públicos, pero lamentable y tristemente, mujeres como Claudia Sheinbaum le hacen más daño a la imagen pública de las mujeres en política que estarlas ayudando. Y yo lo comentaba en mis redes, Claudia, conozco muchas mujeres chingonas, capaces, inteligentes, brillantes, con capacidad para liderar equipos de trabajo, pero no esto. Esto no, mi queridísima Claudia, y lamentablemente el país, de no contenerse esta situación, nos vamos a ir al abismo. Fíjate, mi querido Tomás, que al ver los videos de manera muy personal, me dio mucha tristeza. Me dio hasta ganas de llorar, la verdad, porque yo amo este país. Nací aquí y estoy orgullosa de ser mexicana, pero ver este tipo de reacciones, regresarnos a un 2 de octubre que hubo tanto desaparecido. Y antes de irnos a comerciales, quiero nada más hacer comentario sobre la publicación de la generación Z que está exigiendo la liberación inmediata de todas las personas detenidas durante la manifestación del pasado 15 de noviembre, donde citan que la ley mexicana es clara en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde las personas tienen el derecho a registro, defensa, ubicación confirmada, proceso legal claro, y todo esto nadie sabe dónde están los detenidos. Y esto, mi querido Tomás, es secuestro y desaparición forzada. Entonces, mi querido Tomás, se está haciendo una bola de nieve y la presidenta le sigue haciendo caso a los incompetentes que la están asesorando, que vienen desde Macuspana o vienen desde la chingada del rancho este de López Obrador. Y es terrible, mi querido Tomás, porque esto no debe de pasar cuando estamos viendo una desatención hacia la ciudadanía y pensaron que regalando dinero con los apoyos, con los programas sociales, la gente iba a estar tranquila. Y no, Tomás, ¿eh? No. Ya vimos que no. La gente agarra el dinero, pero también reclama. Y lo que quiere es seguridad, lo que quiere es empleos y quiere que el país le vaya bien. Es lo que quiere. La gente ya despertó. Y gracias a Claudia Sheinbaum, ¿eh? Por el mal trabajo que ha hecho. Un comentario antes de irnos a comerciales, mi querido Tomás. Antes de irnos a comerciales, mi queridísima Claudia, la generación Z llegó para quedarse, tanto que se le criticaba que, ya sabes, el políticamente correcto de los políticos que no saben cómo llegarle a los jóvenes, es que a los jóvenes no les interesa, es que los jóvenes son indolentes. Hoy han demostrado claramente que los jóvenes tienen otra visión, que no hace clic con la forma de hacer política de los políticos profesionales de este país. Y justamente, mi queridísima Claudia, esta expresión de la generación Z ya reventó, ya explotó, ya se hizo visible. Y lo que sí es muy lamentable que gente que trabaja en estas áreas de marketing digital, de redes sociales, sean criminalizados como este chavo Edson que estabas comentando, que tuvo que dejar el país de acuerdo a lo que él mismo dice. A ver, Claudia, ¿de verdad creen que excluyendo, que secuestrando, con levantar, con encarcelar a la gente, se va a resolver esto? No, No. definitivamente no. Y yo le quiero decir mucho yo le quiero decir claramente a la gente que nos está acompañando cada jueves, que nos acompaña cada jueves, o los detenemos ahora, o el fin último será el nivel de Cuba y de Venezuela. No es rollo, ya están viendo hoy que no es rollo, que no era mentira, que sí vamos para allá. O los detenemos hoy, o nuestras descendencias, hijos, nietos, bisnietos y tataranietos van a tener un país en donde la expresión va a ser reprimida, en donde quienes se atrevan a levantar la voz van a ser asesinados, en donde la gente se va a estar muriendo de hambre y en donde vamos a ver muchísima miseria en México. Hoy es el tiempo, hoy son los tiempos
de detenerlos, mi queridísima Claudia. Vámonos a comerciales y regresando vamos a comentar sobre la detención del licenciado, uno de los autores intelectuales del asesinato de Carlos Manso, y además hacer comentarios sobre el caos vial que va a haber hoy en la Ciudad de México y que ya están alertando los medios de comunicación desde ayer en la noche, en donde se prevé que va a haber eso. Y además, Paola Espinosa, expareja de Rommel Pacheco, habla con proceso y desenmascara a este director de CONADE y también ex diputado o diputado con licencia, en donde se muestra cómo un funcionario de la Cuarta Transformación se convierte en un monstruo y ella revela todo lo que está pasando sobre este pleito, sobre los bienes que tienen y que ahora él le quiere quitar todo y dejarla en la calle a Paola Espinosa, una medallista muy importante de México que habla y ahora sí abre su vida para poder conocer esta situación de lo que está pasando. Agradecemos a Tiendas Luz por ser valiente patrocinador de Círculo Rojo del periodismo veracruzano. Regresamos en un momentito más. Qué bueno que siga con nosotros aquí en Círculo Rojo del periodismo veracruzano. Hay un tema que sí lastima y sí conviene comentar sobre esta detención, o sea, Omar García Harfuch, que es uno de los candidateables para el 2030 y secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, que ese es su cargo, anuncia que se informó sobre la captura de uno de los autores intelectuales del asesinato del alcalde de Europa, Michoacán, Carlos Manso. Y se trata de Jorge Armando N., el licenciado, como se conoce en el ámbito del cártel Jalisco Nueva Generación, y se asegura que él fue uno de los autores intelectuales y que es un líder de esta célula delictiva que asesinó a Carlos Manso. Y lo interesante es de que cuando lo presentaron, sale tapado con una capucha, le tapan los ojos y tratan de que no se le violenten sus derechos cuando es un asesino. Y yo la verdad los asesinos, yo no les tengo ninguna compasión. Sé que hay una presunción de inocencia,
Pero cuando se te detiene y ya declaras que si eres un líder de un cártel que está envenenando nuestra juventud y que está llevando también estas drogas a otros países, yo creo que hay que valorar el trabajo que está haciendo Mar García Harfuch, porque no me paga ni me da dinero, ni lo conozco, ni nada. Pero lo que sí es de que está haciendo algo de lo que no se hizo con López Obrador. Con López Obrador no hubo ninguna detención. Y cuando hubo detenciones de los hijos del Chapo Guzmán, los dejaron libres. Y él mismo declaró haber dejado. Y siendo un delito por evasión de presos, ¿eh? Aguas, porque ese es un delito gravísimo. Y el presidente, con esas ínfulas de siempre soberbias, decir, yo di la orden y lo dejé libre, digo, y nadie hizo nada. Entonces, mi querido Tomás, este tema sobre la detención de Jorge Armando N., alias el licenciado, pues ojalá y empiecen a jalar, pero es los Estados Unidos los que están haciendo toda esta presión. Ya salió hasta el propio Donald Trump a decir que está preocupado por México y que lo que está pasando en la Ciudad de México puede conllevar a muchos problemas y, como bien lo dices tú, hasta la cancelación de como sede de los partidos de fútbol aquí en México, de la Copa del Mundial de Fútbol. Entonces, mi querido Tomás, esa detención del licenciado puede conllevar a que haya más violencia por la lucha territorial y de plazas. Y esto, bueno, pues lo encontraron ubicado en una colonia del centro de Morelia. Ahí fue donde lo detuvieron a este licenciado, que nadie lo tocaba, y ni el gobernador, que es un inútil y que ya lo hubieran corrido. Ese hubiese sido uno de los factores primordiales para tener a la gente tranquila, y no, lo que hace Morena es retener, aunque sean pillos, aunque sean delincuentes, como el caso también de Sinaloa. Tu comentario, mi querido Tomás. Oye, Claudia, como bien dices, digo, lo cierto es que hoy están haciendo cosas para el tema de las investigaciones. Vamos a ver si esto es cierto o no, porque pues, obviamente no le podemos creer tal cual. Y lo digo esto porque, digo, el hecho de que hayan capturado al famosísimo licenciado, pues suena bien, es muy vendible la historia, pero es muy vendible en virtud del daño a la imagen pública de Claudia Sheinbaum. Por eso es que están urgidos, no porque les interese la justicia, sino porque quieren tratar de lavar en lo más posible la imagen manchada de sangre ya del rostro de Claudia Sheinbaum. Pero hay que recordar que la esposa, hoy viuda de Carlos Manso, hoy alcaldesa sustituta en Uruapan, Grecia Quirós, afirmó que Carlos Manso había señalado a Leonel Godoy, Raúl Morón y el expresidente municipal Nacho Campo como personas que lo consideraban una molestia. Y de la misma manera se ha señalado al gobernador Alfredo Ramírez Bedoya como eventuales autores intelectuales de este crimen, de este asesinato. De ahí que nos digan que el licenciado, un narcodelincuente, sea el autor intelectual, no es creíble esa versión, porque todo indica, Claudia, todo tiene los elementos necesarios para pensar que fue un crimen de Estado, un crimen político, sobre todo en virtud, uno, que narrativamente le había ganado ya a Claudia Sheinbaum la presidencia nacional por ese arrojo que ha tenido, que tuvo de combatir de manera directa a la delincuencia organizada, él encabezando a los operativos que organizaba, incluso en algún momento llegó a alquilar un helicóptero para perseguir a delincuentes en la sierra. Ya la gente, no solamente en Uruapan, no solamente en Michoacán, sino a nivel nacional, le estaban llamando el Bukele mexicano por aquella forma de confrontar de manera directa a la delincuencia. Y esto le estaba dando una gran presencia nacional de que eventualmente se le veía, decía yo hace rato, como los espolones para ser candidateable, no solamente a la gobernatura, sino a la presidencia. Es decir, ya era un problema político para Morena, ya era un problema político para Claudia Sheinbaum, ya era un problema político en la relación, en la alianza entre Morena y los delincuentes y los narcotraficantes. Entonces, de la nada viene y que lo asesina. No, Claudia, definitivamente
Eso no es creíble, que de la nada lo hayan asesinado, así sea el crimen organizado. Fueron los políticos de Morena, la narcopolítica de Morena, quienes mandaron a asesinar a Carlos Manso. Entonces, entiendo el juego de quererle lavar el rostro ensangrentado a Claudia Sheinbaum por este crimen, por este asesinato, pero definitivamente no nos podemos tragar ese cuento. Y hay que ser muy claro, a Carlos Manso lo mató la narcopolítica de Morena. Eso debe quedarnos bien clarito, porque si todavía hay despistados que siguen votando por Morena, hay que decírselos claramente. Cada que hay un voto a favor de Morena, es un voto a favor de los narcopolíticos y es un voto a favor de la violencia, la inseguridad que nos puede tocar en cualquier momento en nuestras casas, en nuestras familias, en nuestros hijos. Ahí está este comentario. Ahorita estoy buscando cómo se está dando la marcha de la generación Z que está tomando las calles en este 20 de noviembre y que, bueno, pues muchos medios de comunicación le van a dar seguimiento y le van a bloquear el desfile que preside la presidenta Claudia Sheinbaum. Ya se ha convertido en una uña enterrada para la presidenta Claudia Sheinbaum y ella tiene la culpa, porque la soberbia, la estulticia que tiene esta presidenta, pues conlleva a que la gente se indigne, a que no haya solidaridad, a que no haya acercamiento. Y ella, tan rígida en su físico y en su forma de cómo se expresa, la gente no tiene empatía con ella. Y esa es la verdad, mi querido Tomás. Vamos a ver cómo se va a dar. Ahorita estoy buscando esto y se está viendo que sí hay manifestantes en varios lugares en donde no van a poder cerrar las calles, ahora van a tener que abrirlas y esperemos que todo sea pacífico y que haya una presión para que suelten a estos detenidos, a estos jóvenes que fueron detenidos dentro de esta manifestación del 15 de noviembre. Mi querido Tomás. Sí, a ver, esperemos de que yo también he estado buscando datos, información respecto a la manifestación de hoy. Este, pero lo cierto es de que apelamos, mi queridísima Claudia, a que sea una manifestación en paz, tranquila, pero sobre todo lo más importante, quienes están más preocupados y ocupados por generar violencia en estas manifestaciones es el gobierno, es el Estado, porque de esa manera, mi queridísima Claudia, busca enlodar la crítica, busca ensuciar la capacidad y la libertad a las y los ciudadanos de generar crítica al gobierno. Ahora resulta, mi queridísima Claudia, que criticar, cuestionar, hacerse interrogaciones respecto a cómo está funcionando el gobierno es generación de violencia, es odio o es producto de la intervención extranjera. Son patrañas de una presidenta claramente incapaz, claramente corrupta, claramente ligada con la delincuencia organizada, mi queridísima Claudia, y ante esto, ante su incapacidad, lo único que busca es generar una narrativa que todo el que le critica es porque es violento, es porque genera odio o porque está pagado, financiado por la complot internacional de la ultraderecha. Vaya estupidez de la presidenta, lamentable, triste su papel, pero yo le quiero decir a la gente, mi queridísima Claudia, que vayamos, nos manifestemos en este o en cualquier otra fecha, tomemos las calles, manifestémonos, vayamos de las redes sociales a las calles, en cualquier momento, no nos conformemos con lo que nos están dando porque es un pésimo gobierno, pésimos resultados a nivel federal, a nivel estatal y a nivel municipal donde gobierna Morena, los resultados esencialmente son nefastos, los resultados son malos y además es cosa nada más de ver a quienes hemos conocido, a los que hoy están en los gobiernos de Morena, de dónde vienen económicamente y dónde están en tan solo 3, 4, 5, 6, 7 años, Claudia. Sí. Vamos, los salarios, por muy buenos que sean, no les alcanza para lograr los niveles de vida que hoy muchas y muchos de Morena están mostrando.
Hay un tema que ha escalado tanto y uno de los consentidos de Claudia Sheinbaum, que es Rommel Pacheco, un exclavadista que tuvo muchas medallas y bueno, puso muy alto el nombre de México, que ahora ya convirtiéndose en morenista, porque antes era del partido, creo que del PAN, ahora ya es fiel morenista y militante de este partido político, pues ya sacó el cobre y ahora quiere quitarle las propiedades a otra exclavadista como es Paola Espinosa, una mujer que también ha puesto en alto el nombre de México y que es medallista de las Olimpiadas en pasadas Olimpiadas. Bueno, pues ahora Rommel Pacheco, director de la CONADE, quiere quitarle una casa en Mérida y quiere ahora sí presionar a esta Paola Espinosa para quitarle todo lo que ella también ha puesto en una relación sentimental que tuvieron los dos y que ahora se hace público eso. Yo, la verdad, he conocido hombres que han querido también no darles nada a las ex esposas por un divorcio y se ponen como perros y no querer dar nada. Y al final de cuentas, la afectación también de los hijos en divorcios que terminan mal y que terminan en una violencia no tanto física, pero sí de declaraciones en las que, por ejemplo, Rommel Pacheco muestra su naturaleza, la peor naturaleza humana que puede tener un hombre cuando quiere quitarle ahora sí, ahora sí, lo que o sea, no se cuenta lo que la misma mujer haya puesto en estas relaciones. Entonces, mi querido Tomás, esto tuvo la exclusiva Proceso y varios medios de comunicación lo sacaron. Y bueno, ella habla y dice se comprueba de que Rommel Pacheco, quien ha sido señalado también de no apoyar a muchos de los deportistas de alto rendimiento en México y que él mismo se quejaba de que no había apoyo y ahora él mismo hace lo mismo. Entonces, mire, yo no sé, mi querido Tomás, ¿qué es lo que les pasa cuando llegan a Morena y se convierten en monstruos o en la porquería humana en lo que convierte este partido político como es Morena? Yo no sé qué es lo que pasa, pero sí vemos que gente que está en otros partidos es otra cosa y cuando llegan a Morena se contaminan del cerebro y empiezan a sacar este tipo de calaña donde se muestra a esta medallista que está pidiendo que se le respeten los acuerdos y que no la dejen en la indefensión en una casa que ella tiene propiedad en Mérida, Yucatán. Mi querido Tomás. Híjole, este es un tema recurrente, la verdad, lamentable, este tipo, nivel de machismo tan idiota de muchos mexicanos, tristemente, ¿sí? Sí. Porque así hay que decirlo, esto es machismo bajo el amparo del poder, también hay que decirlo, ¿sí? Bajo el cobijo del poder. A ver, este personaje, Rommel Pacheco, quien había pretendido ser candidato por la vía del PAN a Sí. gobernador, al final del día no se la dieron, por algo ha de haber sido, seguramente en el PAN intuyeron algo, y terminó yéndose justamente a Morena. Pierde la elección y finalmente termina por ser un funcionario del gobierno de Claudia Sheinbaum, mi queridísima Claudia, y pues obviamente esto, el machismo, más aparte caer en un partido y en un gobierno en donde se vale todo, robar, agandallar, mentir, traicionar, pues claro que Rommel Pacheco se siente a sus anchas, mi queridísima Claudia. Por supuesto que este personaje es un impresentable, pero lo más increíble, y esto hay que ser muy claros en esto, mi queridísima Claudia, hay personas que apelan a que la Secretaría de Educación sea manejada por un maestro. Hay personas que dicen que las áreas del deporte debe ser manejado por un deportista. Hay personas que, y así van buscando los perfiles en función del supuesto conocimiento respecto al área en la cual estarían por dirigir. Pero a ver, Claudia,
alguien que sea deportista no necesariamente conoce las cuestiones burocráticas, administrativas, legales del deporte. No necesariamente es una persona ética, responsable, y eso lo estamos viendo en este pleito, justamente con su expareja Paola Espinosa, a quien claramente se la ha llevado al baile, la ha agandallado, le ha robado, en este caso, esta propiedad, mi queridísima Claudia, con la protección del poder. Así Es es. decir, a ver, Claudia, ¿cuántos casos no has documentado tú de abusos de hombres amparados, cobijados por el poder de Morena, en el caso específico de Veracruz, por una persona encargada de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, quien no ha procedido contra los abusos sexuales en contra de mujeres que has documentado plenamente, Claudia? Entonces, Morena es el espacio ideal para los abusadores sexuales, para los rateros, para los corruptos, para los gandallas como Rommel Pacheco. Ahí están felices. Es el paraíso de los gandallas. Ese es el gran problema. Y Rommel Pacheco, debo decirlo tristemente, no le van a hacer nada porque está cobijado por Morena. Lo único que nos queda, mi queridísima Claudia, como en este caso, es evidenciar estos abusos por parte de un machito ahí reprimido que ha abusado, en este caso, de una relación de pareja para apropiarse de una casa que no le corresponde. Y antes de irnos a comerciales, el tema de Javier Duarte de Ochoa. Si me permiten, vamos a presentar este video que fue copiado de Ciro Gómez Leiva cuando estaba transmitiendo en televisión. Y este video, ¿sí, productor? Este video se muestra donde el abogado Pablo Campuzano advierte y confirma que no hubo tortura por parte de o en contra de este fisculín Luis Ángel Bravo Contreras, ni tampoco de Toño Nemi, ni tampoco del que fue el que estuvo en Peritos, ni tampoco en contra de Arturo Bermúdez, donde se confirma que no hubo tortura para que declararan en contra del propio Javier Duarte. Y esto, bueno, pues es un punto a su favor de Jorge Winkler, que siempre se apegó ahora sí, al proceso, al debido proceso. Y bueno, pues ahora ya están saliendo todas las mentiras de estos pillos que fueron funcionarios y beneficiados de Javier Duarte. Vamos a este video, por favor, escuchen lo que dicen y bueno, vamos a hacer comentarios sobre este tema. Decías, son 6 testigos, ¿verdad? 6 testigos que me imagino que van a hablar, 3 de ellos de la Fiscalía de Veracruz, argumentos por los cuales pues sería todavía inviable que Javier saliera de la cárcel. Lo que pretenden decretar con estos testigos, y como bien dices, principalmente son ministerios públicos del Estado de Veracruz, ministerios públicos locales, y ellos van a declarar respecto a las causas que les fueron instauradas en Veracruz para evitar desde el año 2022 su salida. Entonces, nosotros no estamos peleados con esa teoría, ¿no? Con todo lo que hicieron, me parece un poco desleal, por decirlo menos, que están usando casos que logramos tirar como defensa por estar basados en actos de tortura y hoy pretendan darle validez. Ojo, estos actos de tortura son los mismos que hoy tienen al exfiscal Jorge Winkler en la cárcel. Entonces, ¿cómo puede de un lado la Fiscalía usar estos casos para impedir la salida de Javier Duarte y por otro lado usarlos para tener adentro a Jorge Winkler? Entonces, tienen que tomar ahí una postura firme en cuanto a ¿se dio la tortura o no se dio la tortura? Y ya no quiero una disculpa pública, pero menos que saquen raja procesal y probatoria, que es la parte que ahorita es lo que están haciendo. Entonces, por las mismas razones que más nos preocupa. Ya, ahora, entonces, la jueza del caso necesariamente debe tomar ya una decisión el día de hoy en sentido de... como bien decías. Este tema ha dado la vuelta porque ya se quería confirmar de que Javier Duarte quería salir ya en un 95% de que ha purgado su sentencia de 9 años. Pues resulta que no, se va a quedar hasta abril del año que entra. Y bueno, ya la Fiscalía General de la República presenta testigos para evitar que Javier Duarte salga de prisión, porque imagínense el escándalo tan mayúsculo que lo dejen libre, que ha sido uno de los estandartes o uno de los que han sido criticados por Morena, por este gobierno del PRI que permitió muchas cosas, entre ellas el robo y el desfalco millonario aquí en el estado de Veracruz. Bueno, pues ahora
ya están buscando la forma de cómo tener a Javier Duarte dentro de la cárcel y que lo van a presentar otras investigaciones y carpetas de investigación para impedir que Javier Duarte salga de la cárcel. Lo importante de esto es de que no nada más es Javier, hay muchos que tienen que estar en la cárcel y están libres porque han dado dinero para las campañas a Morena, a favor de Morena. Entonces, mi querido Tomás, Javier Duarte ya se ha dicho y se ha comentado de que ya hay problemas con él dentro del penal, se ha convertido también, ha sido violento, otros dicen que se ha portado bien, o sea, se ha dado muchos comentarios y él mismo es el que sube muchos eh, ataques o señalamientos en contra de varios de políticos, de abogados y de hasta de periodistas que a mí nunca me ha dicho nada, porque no tiene por qué decirme nada, porque yo soy una de las víctimas de este delincuente. Entonces, mi querido Tomás, este tema de Javier Duarte vamos a ver hasta abril qué va a pasar, pero lo cierto es de que ya quiere salir, quiere decir que ya cumplió los 9 años y bueno, pues le pueden abrir una carpeta de investigación. El punto es que en la ley de extradición no le pueden fincar otros delitos, sino nada más el que ya por el que fue extraditado. Vamos a ver cuál va a ser la habilidad de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, pero viendo cómo es Verónica Hernández Gedans, pues me queda claro que no va a hacer nada sobre este tema. Y ya Jorge Winkler ha estado ganando todas las instancias y bueno, pues ya va a ser pronto que vaya a salir sobre este tema. Mi querido Tomás. A ver, el caso Duarte se le ha enredado, se le ha hecho bola el engrudo, como se dice coloquialmente, mi queridísima Claudia. ¿Por qué? Porque aquí hemos dicho hasta el cansancio que Morena en Veracruz nació y creció al amparo de Fidel Herrera Beltrán y de Javier Duarte de Ochoa, financiados económicamente por los dos exgobernadores y financiados políticamente con apoyo, con base social para que votaran por Morena. Entonces, hay una relación claramente cercana entre Javier Duarte de Ochoa y Morena. Por eso es que yo he sostenido durante muchos años que con Morena Javier Duarte iba a salir de la cárcel. Todo parece pintar que así ha sido, que esa es la historia, pero que el gran problema para Morena es que tiene tantas broncas, tanta mala imagen ya, que cada vez se le hace más difícil cumplir el acuerdo a Javier Duarte de Ochoa, porque si lo llegan a liberar, entonces la gente que de por sí ya está encabronada, van a decir, y para colmo soltaron a Javier Duarte de Ochoa. Sí. Por eso es que no lo han soltado. Y es que de verdad, mi queridísima Claudia, el desprestigio de Morena es el que está imposibilitando la salida de Javier Duarte de Ochoa. Mira, si Morena lo estuviera haciendo en seguridad, que saliéramos, que todo está tranquilo, sereno, que no hubiera violencia, asaltos, secuestros, asesinatos, que tuviéramos un gran desarrollo económico, que tuviéramos medicamentos, una gran atención médica. Si soltaran a Javier Duarte de Ochoa, la gente diría, no me importa, pero está haciendo bien las cosas Morena. Pero saben hoy por hoy que si lo sueltan, va a ser un agregado más justamente para el tema del desprestigio de Morena. Y eso, mi queridísima Claudia, que por el acuerdo de extradición no le pueden fincar más responsabilidades. A ver, es tan sencillo. Si realmente estuvieran investigando, lo liberan. Y saliendo de la cárcel, lo vuelven a encarcelar. Y ahí ya, como quedó liberado de los motivos por los cuales fue extraditado y fue traído de regreso a México, le presentan ya nuevos cargos que ya no tiene que ver con el tema de la extradición. Y entonces lo refunden en la cárcel. A ver, el daño que le hizo Javier Duarte de Ochoa a Veracruz es para que se pudra 20 veces en la cárcel. Es para 50 cadenas perpetuas, Claudia. Es un tipo que merece morir en la cárcel. El daño en el patrimonio, el daño en los asesinatos, en los crímenes, en la relación con el narcotráfico, es para que estuviera en el bote, pero Morena se enredó desde el momento mismo en que, como lo decías, empezó a soltar a los colaboradores con el pago de por medio,
con el financiamiento Morena, y hoy dice uno, a ver, pues ¿cómo puede sostener que el equipo de Javier Duarte de Ochoa, estén libres y solamente quede en el bote Javier Duarte de Ochoa? Entonces, Morena quitó toda posibilidad de tener más narrativa a favor de mantener a Duarte en la cárcel al haber soltado a sus colaboradores. Así de simple, mi queridísima Claudia. Entonces, no es un tema de justicia, son arreglos políticos y económicos. Y reitero, si Javier Duarte de Ochoa no ha salido, no es porque Morena esté preocupado por tener en la cárcel, es porque Morena sabe que el costo político, electoral y de imagen pública de la gobernadora Rocío Nale y sobre todo la presidenta Claudia Sheinbaum iba a ser o va a ser muy caro. Vamos a ver qué es lo que va a pasar. Pero tenemos ahora sí, tenemos patrocinador. Agradecemos a Tiendas Lug por ser valiente patrocinador de Círculo Rojo del periodismo veracruzano. Y regresando con bombo y platillo, anuncia Rocío Nale, liquida su adeudo histórico con el SAT. No es histórico. Era obligación pagarlo porque traía arrastrando, pero ya eso ya lo vamos a platicar regresando de comerciales. Gracias y volvemos en un momentito más. No se vayan, por favor. Qué bueno que siga con nosotros aquí en Círculo Rojo del periodismo veracruzano. ¿Tienes comentarios, mi querido Tomás? No por el momento, mi queridísima Claudia, pero aquí seguimos recordándole a la gente que nos acompaña cada jueves, que comenten, compartan y se suscriban a nuestras redes sociales. Mandamos un saludo a Cristina Loria Cantón. Muchísimas gracias, mi querida Cristi. Sus comentarios, dice, como cada semana, disfrutando sus acertados comentarios y valiosos y valientes. Felicidades. Muchas gracias, Cristi. Aunque quieran engañar, Tomás tiene razón. Morena mandó a matar a Carlos Manso. Yo creo que todo el mundo lo sabe, nada más la única que no lo sabe es la presidenta. Dice Cristi Loria, ella es de allá de Mérida, dice, poco hombre, Rommel, igual a todos, igual a la nefasta Ana Guevara. Así es. Eidian está viendo el video, Elizabeth Marín también está viendo el video, le mandamos saludos, Fernando Rojas también, Gigi Mendoza, muchísimas gracias. Tony Hernández dice un saludo para los conductores del Círculo Rojo y para la doctora Claudia Guerrero y licenciado Tomás González Corro desde Pueblo Mágico, Orizaba. Muchísimas gracias.
Gracias por seguirnos y toda la gente que está aquí participando en este programa que lo hacemos con ustedes y para ustedes. El tema obligado, mi querida Tomás, ay, a veces ya a veces ya yo trato de no hacer crítica a la gobernadora porque ya ves que la gobernadora gobierna, válgase la redundancia, en su estado, por su estado de ánimo. Si hoy está de mal humor, ya valió gorro porque ya todo va a ser desgracia y va a haber regaños y todo va a ser, eh, eh, ahora sí, su forma de gobernar es muy, muy delicada y la verdad yo no estoy de acuerdo en que la gobernadora sea a veces tan grosera para tratar a sus grupos o a su gabinete. Pero bueno, cada quien soporta lo que quiere. Ella en una nota de un medio de comunicación que pues está a sueldo, pone así como que Veracruz liquida su adeudo histórico con el SAT y lo declara la gobernadora Rocío Nale. Quiero decirles el tema muy, muy, muy focalizado que hemos detectado y que lo publicamos de la Secretaría de Gobierno. En tiempos de Eric Cisneros hubo una omisión de pagos sobre impuestos que se tenían que hacer. El SAT ahora sí les advirtió que iba a haber sanciones, no pagaron y después vinieron unas sanciones millonarias, porque con el SAT no hay que meterse, hay que pagar. Bueno, pues ya Rocío Nale ha manejado el discurso a su conveniencia y dice que ya pagó el adeudo histórico. Sí, porque lo tenía que pagar, porque si no empezaban los embargos. Y ahora gente de otros medios lo manejan como si fuera deuda, y si fuera deuda, no, 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 no. Son pagos del SAT que tenía que dar y que no los pagaron en la administración de Cuitlahua García. Y esto, mi querido Tomás, pues es engañar a la ciudadanía. Fueron, dice que tuvo que negociar de 119,000 millones de pesos que debían, bajó la deuda a 62,000 millones de pesos, ¿sí? Y esto es por todos los impuestos que no se pagaron desde Javier Duarte, desde que tampoco se pudo pagar con Miguel Ángel Yunes. Luego Cuitlahua García tapó como los gatitos con tierra sus popós de los duartistas, y ahora Rocío Nale, ante la presión del SAT, tuvo que liquidar parte de este adeudo y negociar con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Federal. Entonces, mi querido Tomás, que no nos engañen, esto no es un beneficio para los veracruzanos, esta es una obligación y debe de fincarse responsabilidad a los que fueron los culpables de haber perdido este caso, que se pudo defender, que para eso tenía Eris Cisneros un ejército de bola de impresentables que estaban ahí nada más cobrando el dinero y haciendo reverencias a este llamado Bola 8, y que perdió el caso y que ahora el gobierno de Rocío Nale pues no lo puede evadir, tiene que pagarlo a como diera lugar, mi querido Tomás. Oye, Claudia, y es que esto es una confrontación más entre Rocío Nale y Cuitlahua García Jiménez. En la columna del 16 de noviembre, si no mal recuerdo, de Filiberto Vargas, plantea que justamente Rocío Nale, con su declaración del pago de estos impuestos, refiere a unas declaraciones de 2021 de Cuitlahua García Jiménez, quien había anunciado que su gobierno cubriría 11,000 millones de pesos por conceptos sobre la renta, de impuestos sobre la renta que adeudaban organismos como la Universidad Veracruzana, la Secretaría de Educación, la Fiscalía General del Estado y el Instituto de la Policía Auxiliar, el IPAX, entre otros organismos. Sí. Bueno, pues esto queda claramente demostrado que Cuitlahua no pagó, que Cuitlahua se robó el dinero y que hoy por hoy, pues a Rocío Nale no es que sea buena gente o buena paga, no, es que le dijeron o paga al gobierno del Estado o, o te va a caer una responsabilidad, ¿sí? Aquí el gran asunto, Claudia, es suponiendo sin conceder, porque yo siempre le pongo signos de interrogación a estas declaraciones, suponiendo sin conceder que efectivamente se hayan hecho estos pagos, ¿de dónde sacaron el dinero?
Y te lo pongo así porque, a ver, en días recientes tengo el conocimiento por lo menos de dos eh, jardines de niños en donde a maestras y personal administrativo de dichos jardines de niños aquí en Jalapa les descontaron una serie de situaciones, mi querísima Claudia, que va desde algunos descuentos de 500 pesos y otros hasta de 2,000 pesos. Reitero, son dos casos documentados y que además pusieron manifestaciones, pusieron cartulinas afuera de sus escuelas. Sí. ¿Cuántos casos no hay más así? Para juntar el dinero, mi queridísima Claudia, a lo largo y ancho del estado de Veracruz, ¿qué se dejó de pagar? ¿Qué se dejó de pagar? O simplemente, mi queridísima Claudia, se recurrió al consabido negociación de deuda para que tuviera a mayor a más plazo para poderla pagar. No lo sabemos, pero todo esto huele a que el estado de Veracruz, por un lado, se agandalló dinero de personas que trabajan para el gobierno, haciendo descuentos de distinta índole para hacer la vaquita, y por el otro lado, un tema de endeudamiento, Claudia, porque el gobierno de Veracruz apenas está por terminar noviembre y ya está quebrado. Yo no sé cómo le van a hacer Hay para pagar lanita. los aguinaldos. Yo Sí. no sé cómo le van a hacer para pagar aguinaldos. Vamos, sabemos de buenas fuentes que en las oficinas no hay ni lápices, ni tintas, ni papel, que la gente tiene que llevar sus computadoras, sus laptops, que la gente tiene que pagar las impresiones de oficios en las tienditas de la esquina de allá afuera del gobierno. O sea, el gobierno de Veracruz está quebrado. Y ojo, sí, una buena parte, como parte de la responsabilidad de Cuitlahua y su desorden económico, tranza como Fidel Herrera y como Javier Duarte de Ochoa, pero también por la responsabilidad en el manejo técnico, administrativo, financiero de los recursos públicos del estado de Veracruz, con más de 150,000 millones de pesos que tiene como presupuesto. Y la gran pregunta es, a ver, Claudia, ¿hemos visto obra pública de alto calado? Que digamos la inauguración de una carretera que hicieron o la reparación de toda una carretera. Vamos, decíamos en el gobierno de Cuitlahua que se la pasaba haciendo inauguraciones de banquetas, de Sí, guarniciones, de gobiernos municipales. Este sí. gobierno ni eso hace, Claudia, Ni eso, ni eso. ni eso. O sea, se están robando el dinero. Y esto viene a cuenta por la tradición saqueadora rateril de Rocío Nale desde Dos Bocas y hoy en el estado de Veracruz. Solamente agrego, mi querido Tomás, para irnos a otro tema, que la gobernadora ya tiene la radiografía de esta corrupción en el gobierno, en gobiernos anteriores, no nada más de Cuitlahua García, de otros, y no quiere actuar. Y eso es complicidad. Eso es complicidad e impunidad. Así que si no le gusta a la gobernadora, porque sé que se ha molestado por lo que he publicado, lo siento, pero ya pasó un año y ya debe de actuar, porque si ella va a cargar con los pecados y los lastres anteriores, pues no entiendo la verdad o qué beneficio va a sacar ella por esto. Pero bueno, es un tema que se refleja en esta encuesta de Mitofsky. Esta encuestadora de Mitofsky que tiene muchísimos años de estar al frente o en el liderazgo de estas encuestadoras, ¿qué creen? Pone a Rocío Nale, y si me permite mi querido productor, para que saque esta gráfica donde aparece Rocío Nale en el lugar 32. ¿Sí? En el último lugar. Ya no hay más estados porque entonces Rocío Nale seguiría por muy debajo. 32 estados y ella como, o sea, como gobernadora de Veracruz, porque no es veracruzana, ya iba yo a decir que es veracruzana, pero no. Ella dice que no, que estas encuestas, que no sé qué. Lo que pasa que esta encuestadora Mitowski la coloca en el último lugar. Y antes de ella está Tabasco, de este Javier May, que también es en el número 31, de esta
de estos gobiernos tan nefastos que estamos sufriendo aquí en el estado de Veracruz. Y esto, mi querido Tomás, le molesta a la gobernadora. ¿Dónde está entonces la bolita mágica para poder entonces tener credibilidad, empezando a actuar y empezando a meter a la cárcel a varios y también para juzgar a muchos que robaron en el gobierno de Cuitlahua García? Mi querido Tomás. Rocío Nale, la peor de todos, Caray. está en el sótano. A ver, si esto fuera la Liga de Fútbol de hace algunos años, Rocío Nale hoy por hoy estaría a punto de bajar a segunda división, porque siempre los coleros en el viejo esquema del fútbol mexicano era que el que tenía menos puntos durante una temporada, pues se iba a la segunda división. Veracruz, justamente, en lugar de estar construyendo el segundo piso de la transformación, nos vamos a ir a segunda división. Es decir, entre los estados más jodidos de este país, producto de una zacatecana que no conoce a Veracruz, que no ama a Veracruz, que no respeta a los veracruzanos, y por eso regresó al punto de la manifestación del 15N. En Jalapa le gritaron fuera Nale y revocación de mandato. Justamente por eso. A ver, esto queda claro, mi querísima Claudia, que por más que le paga a sus perros rastreros mediáticos, a sus textos servidores, de que dicen que es una gran gobernadora, que es muy sensible, no les funciona esa estrategia, porque contrata puro arrastrado mediático. Sí. Cuando hagan su chamba, cuando dan resultados, cuando empecemos a ver una sensible baja de la inseguridad, cuando sintamos que podemos caminar y andar tranquilo por Jalapa, cuando podemos estar tranquilo de que nuestros hijos, nuestros nietos, nuestras amistades están tranquilas en las calles, cuando veamos que están generando nuevas carreteras, que están componiendo las malas carreteras, cuando veamos que obras como La Joroba, el puente que hizo Cuitlahua García Jiménez, se tiene una investigación para encarcelar a los responsables porque ese puente ya tiene daño estructural, es decir, Sí. no sirve el puente y en cualquier momento se puede caer. Me decía una persona, dice, ahora entiendo por qué cuando pasaba yo por ese puente sentía yo que el puente se movía. Dice, no era mi imaginación, era que el puente tiene un daño estructural. Entonces, mi queridísima Claudia, cuando veamos una gobernadora que gobierna, que conoce, que le sabe, que respeta a los gobernantes, en este caso los veracruzanos, pues obviamente la percepción pudiera quizá cambiar. Pero hoy, mientras tanto, es la peor de todas. El último lugar, la sotanera que llevará a Veracruz a la segunda división a nivel estatal. Y ese enojo, esa rabia, esos gritos, que los contenga y los transmita para tener las bases y tener el carácter de dar un manotazo en su gobierno, deshacerse de muchos nefastos, deshacerse de gente que realmente le ha afectado su imagen, hacer caso de los que realmente valen la pena dentro de su gobierno y ya actuar. Y uno de ellos también, su esposo, que ya también lo retire sobre estos temas. Porque ya una persona que está familiar dentro del gobierno no es conveniente ni tampoco te hace tener cabeza fría. Y en el tema de cabeza fría es en estas comparecencias que se están dando dentro del Congreso de Veracruz, en donde son los mismos de siempre los que preguntan, de los 50 que hay muchos que nada más van a calentar la curul o ni se aparecen a estas comparecencias. Una que iba a ser, ya se pronosticaba que iba a ser bastante álgida, fue la de este secretario de Finanzas, que Miguel Santiago Reyes Hernández. La verdad, no es veracruzano, no conoce el Estado, tuvo muy malas referencias dentro de la Comisión Federal de Electricidad, dentro de la Secretaría de Energía, y es uno de los protegidos de Rocío Nale, que le ha dado un poder omnipotente, que llegó muy soberbio a comparecer
con los diputados locales. Y aguas, porque es una comparecencia para rendir cuentas ante el poder legislativo, no el ejecutivo. Pues este tipo, Delgado del Cuero, no le gustó que le preguntaran diputadas sobre el seguro de gastos catastróficos, que es un tema que todo el mundo se ha preguntado y nadie le ha respondido a estas personas ni ante la opinión pública. Y él aseguró primero que fue grave, que hubo un contrato de gastos catastróficos con Yune Linares excesivo, ok, se lo compramos, pero lo que sí también dijo que Cuitlahua García no lo renovó y no hubo durante 6 años este seguro catastrófico y eso es un delito, mi querido Tomás. Ahora, la propia Rocío Nale dice que va a ser un seguro interno y la verdad se va contradiciendo en todo lo que va declarando porque no tiene coherencia lo que dice la gobernadora de Veracruz. Bueno, pues le preguntan esto y entonces este flamante pues, secretario, podemos llamarlo así, declara ante los diputados declara que tienen un problema de comprensión básica. Fíjate a qué nivel está. Y entonces una de ellas, Indira Rosales, le dijo al secretario, tenga bien puestos los pantalones para responder los cuestionamientos. Usted no fue elegido por los veracruzanos, nosotros sí. Y eso, mi querido Tomás, tiene que poner en contexto este tipo de secretarios nefastos. Yo lo llamé ayer en la columna naco, no porque fuese pobre o porque fuese mal vestido, no, es naco porque no sabe respetar a una mujer. Y parece que lo trajeron de las cañerías y presentarse soberbio, misógino, y que es uno quien representa y es el que administra los dineros de Veracruz. Y este tipo lo ha engrandecido tanto Rocío Nale, que la verdad, el venir a dar pormenores de cómo se gastan los dineros de los veracruzanos es terrible y yo ya lo hubiera corrido desde cuándo. Pero no, en Morena siguen teniendo los compromisos electorales, siguen teniendo a gente que es necesaria para este robo en despoblado y sigue la misma gobernadora cargando a muchos impresentables, mi querido Tomás. Híjole, a ver, como dijera Bill Clinton en un debate, es la economía, estúpidos. Es decir, un gobierno que está manejado pésimamente en términos financieros, es un gobierno que está destinado al fracaso. Obviamente me queda claro, Claudia, que los gobiernos de Morena, su peor debilidad entre tantas, y mira que son muchas, Sí. es el pésimo manejo financiero, porque no conocen, aunque hayan tenido la profesión de economistas, de contadores, no entienden la dinámica presupuestal para el desarrollo, en este caso del estado de Veracruz. Para ellos, para Morena, el presupuesto sirve para enriquecerse, para robárselo. Por eso es de que cuando vemos a un secretario de Finanzas siendo cuestionado por diputados o en este caso expresamente por Indira Rosales, pues no sabe qué responder y cuando no sabe qué responder, ¿a qué es lo que recurren todos los de Morena? Al insulto, a la agresión, a la minimización de los argumentos espetados, en este caso por la oposición. Pero ojo, Claudia, a ver, antes de la incapacidad para responder por parte del secretario de Finanzas de Veracruz, antes de todo eso, es así la violencia política en razón de género por parte de este secretario de Finanzas y que yo sugiero e invito a Indira Rosales a que ponga la denuncia correspondiente, porque esa sí es violencia política en razón de género al minimizar por cuestionar a una diputada a la cual, por derecho, por ley,
no se le puede interpelar en sus dichos porque es parte sustantiva de la labor legislativa y sobre todo en una comparecencia donde lo que se trata es de cuestionar al funcionario. Y el funcionario, el que sea de cualquier área, de cualquier partido, en cualquier momento de la historia, simplemente debe de responder lo que se le pregunta. Tan sencillo como eso. Porque el Poder Ejecutivo, en este caso, la glosa del informe, en este caso específico por el secretario de Finanzas, comenta y el legislativo, en este caso la diputada Indira Rosales, señala, cuestiona y pregunta y revisa lo que dice el funcionario. Así es como sirve la división de poderes, mi queridísima Claudia. Pero lamentablemente, Rocío Nale y su gabinete están destinados a ser la tapadera de toda la corrupción. Creo que ya nos debe quedar claro que de Rocío Nale no podemos esperar nada más que mayor corrupción, mayor cobertura de los corruptos, mayor violencia, mayor inseguridad, mayor incapacidad para gobernar. No seamos positivos porque es mujer. No, no, es mentira, es falso. O sea, el hecho de que sea mujer no garantiza algo distinto o mejor para gobernar. Simplemente garantiza un cambio de género positivo de entrada, pero que en los hechos se ha demostrado claramente que esta mujer, Rocío Nale, quitando al resto de las mujeres, Claudia, esta mujer en particular ha fracasado y nos va a llevar a peor, porque lo decías hace rato, su equipo de trabajo, su gabinete, vamos, yo creo que nada más se debería quedar con uno o dos y chance estoy exagerando, porque todos son nefastos, incapaces, corruptos y además autoritarios. Así es, autoritario. Si comparamos a la comparecencia de Ricardo Agüed Bardagüil, pues la verdad, el señor no traía ni tarjetita, no traía, trató de contestar, le faltó mucho tiempo. La verdad, el formato de estas comparecencias es terrible, no deja explayar o abundar en temas que son muy importantes, las preguntas fueron muchas y sinceramente ahí se está viendo quién es quién dentro de estas secretarías. Pero bueno. Antes de irnos, quisiera presentar esta fotografía donde está haciendo Ana Miriam Ferráez pues digamos, no, pero antes mi querido productor, hay una fotografía de Héctor Yunes donde se me había olvidado, donde le está reclamando al secretario de Finanzas el respeto hacia las mujeres, y la verdad yo le aplaudo a Héctor Yunes, porque el tratar así a las mujeres, nadie dijo nada más que Héctor, como Chinampín se paró y le reclamó. Y eso es lo que tienen que hacer muchos diputados, que deben de pedir respeto hacia las diputadas del color que sea, no que lleguen como barbajanes, como el caso de este tipo, que es el secretario de Finanzas, que la verdad lo que viene nada más es a eso, a hacer negocios. Pero bueno, ahí está esta fotografía, mi querido Tomás. Y bueno, hay un tema de Ana Miriam Ferráez, que está en sus redes sociales. Si usted no sabe quién es Ana Miriam Ferraz, le voy a comentar que es la diputada federal por el distrito de Jalapa. Sí, aunque usted no lo crea, porque nadie la ha visto. Nadie la ha visto. Se dedica a promocionar negocios, a esto, pero la tipa no ha hecho nada por Jalapa. Improductiva totalmente. Bueno, pues va a dar su primer informe. Yo no sé de qué va a ser el informe, pero yo creo que va a nada más a decir las asistencias a estas sesiones, que votó en estas iniciativas que ella no participó. Y yo creo que la verdad, dice, trabajo mata grilla. ¿Cuál trabajo? No he hecho nada. Si alguien, por favor, encarecidamente, alguien sabe qué ha hecho Ana Miriam Ferráez, yo les voy a agradecer que me lo hagan saber, porque la verdad la tipa no ha hecho nada por Jalapa, ni se aparece tampoco por el distrito, ni tampoco aporta nada para nuestra tan bella capital. Soy jalapeña y por eso tengo
ahora sí, la obligación de puntualizar esta bola de improductivos diputados federales que nada más fueron por tómbola. En el caso de Ana Miriam Ferráez, ganó por 300 votos a Américo Zúñiga, y mira ahora las consecuencias de una improductiva diputada federal. Mi querido Tomás. Oye, es que Ana Miriam Fernández ya es para que se hubiera ido al bote de la basura político, o sea, es una tipa que no sabe, que no conoce, basta que la escuches hablar un minuto para darte cuenta que estamos ante una soberana ignorante, incapaz, impreparada, que lo único por lo cual Morena la cachó es por su relación con Avan Radio, lo Así que es. esta radiodifusora, pero es la niña junior, la niña bien, la niña clásicamente bien, que no sabe nada, la güerita cumple lamentable y tristemente con esos estereotipos, ¿sí? La güerita que no sabe nada. Tristemente, mi querísima Claudia, tristemente porque es una persona que si tú la quitas y nada más le mandan su cheque a su casa, nadie se preocupa por ella, ni para bien ni para mal. Informe, informe de qué, si lo único que ha hecho, si es que ha hecho algo, es ir de levantadedos, que esta propuesta de legislativa va y levanta el dedo y con eso, o sea, no ha hecho nada a favor de Jalapa en lo más mínimo. Y es triste, mi queridísima Claudia, que Jalapa, la ciudad de Jalapa, la capital de Veracruz, la Atenas veracruzana, sea representada legislativamente por alguien tan infinitamente ignorante, tan infinitamente incapaz y tan infinitamente sin trabajo, ni legislativo ni territorial. Porque dijeron, bueno, no legisla, ¿no? Pero está en las calles gestionando, se para el Palacio Municipal y pide apoyo para pavimentar ABC, casa, drenaje, luz, luminarias, etcétera. O igual en Palacio de Gobierno, que le diga al alcalde en su momento, Agüed y hoy Islas, que le hubiera dicho, oigan, ¿qué podemos pedirle al gobierno del estado? Que nos dé más presupuesto, ¿para qué ir a gestionar ella como legisladora en el presupuesto? Nada de eso. No, nada. Es inútil, tristemente. Y bueno, es por lo que la gente ha votado, lamentablemente, aunque claramente en la elección pasada se robaron la elección en Jalapa. Recordamos que Cuitlavo García también fue diputado federal y que todo el tiempo estuvo pidiendo permiso para poder ir a campañas. Recordemos que Doreni García Cayetano también fue diputada federal, tampoco hizo nada y tampoco hace ahorita nada en la diputación local. Entonces, mi querido Tomás, ¿estos son los diputados que quiere Morena? La gente no la engañas, la gente ve que no los representan y bueno, pues desgraciadamente votaron por el hambre y por los programas sociales condicionados. Pero bueno, ¿algo más que quieras agregar, mi querido Tomás, en este cierre? Pues nada más agradecer a la gente que nos ha estado acompañando en esta transmisión y agradecerles que nos apoyen comentando, compartiendo y recomendando este espacio cada jueves 11 de la mañana, porque de esa manera nos ayuda a mover el algoritmo en Facebook, en YouTube, en Twitter, en todas las redes sociales, en todas las plataformas en las que estamos, mi queridísima Claudia, y de esa manera nos ayudan a seguir creciendo este gran proyecto de libertad de expresión como es Círculo Rojo del periodismo veracruzano. Muchísimas gracias por estar con nosotros y por estar también, ahora sí, participando en esta transmisión que hacemos en lo que es Periódico Veraz, junto con nuestro portal hermano Agenda MX. Es un gustazo siempre hacer el programa con Tomás González Corro, a quien se le quiere y también, bueno, pues se le aprende mucho. Y vean, por favor, en Agenda MX estos programas de contenido muy interesante que hace mi queridísimo Tomás González Corro. Y advierto que esta administración impecable fue gracias a nuestro webmaster de Periódico Veraz y Claudia Guerrero.mx, que es Noel González López. Y gracias a Tiendas Lu por ser valiente patrocinador de Círculo Rojo del periodismo veracruzano, que siempre está con nosotros apoyándonos y está siempre
apoyando el buen periodismo crítico aquí en el estado de Veracruz. Muchísimas gracias y gracias a toda la gente que estuvo con nosotros y nos vemos el próximo jueves en punto de las 11 de la mañana en una transmisión más de Círculo Rojo del periodismo veracruzano. Nos vemos. Yo soy Claudia Guerrero. Hasta pronto.